Muy buenos días a todos nuestros hermanos, los que están conectados directamente y aquellos que en diferido verán esta enseñanza, esta palabra, esta reflexión que Dios ha puesto en nuestro corazón. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Pido que estén atentos, que ojalá tomen los apuntes, que ojalá tomen los versículos para que puedan estudiarlo a mayor profundidad cuando estén en su tiempo de devocional o en su tiempo con Dios. Dios les bendiga por su compañía y respaldo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hoy traemos en mis 60 minutos con Dios de nuestra iglesia, Alimento para mi Espíritu, un tema que es muy, muy importante. En las predicaciones pasadas hablamos de las emociones, hablamos de las actitudes, hablamos de estar en la actitud correcta cuando se trata de recibir la bendición. Sabemos y hemos aprendido a través de la palabra que las emociones desbordadas, que la falta de control evita o bloquea de alguna manera que la bendición del Señor esté con nosotros, porque nosotros somos los que no estamos en la posición ni en la actitud correcta para ser bendecidos. Les había dicho la semana pasada que quedaba un tema pendiente que ameritaba que lo tratáramos de manera independiente porque es muy extenso y porque es un poco complejo, pero que es terriblemente necesario. Por eso hemos titulado nuestro mensaje de hoy, Nuestra mente, el campo de batalla. Es nuestra mente el campo de batalla. Nosotros debemos entender dónde se realizan las batallas naturales y las batallas espirituales. No se trata solamente de las batallas naturales, sino de las batallas espirituales. Y necesitamos entender un poco en el proceso de nuestra mente cómo ocurren las cosas. Creo que ninguno de nosotros es ajeno a entender que nuestra mente se desborda, que nuestra mente tiene pensamientos, que nuestra mente salta de un tema a otro con gran facilidad. Entonces necesitamos que el Señor nos enseñe, que el Señor nos muestre cómo debemos tener capacidad de, en ese campo de batalla que es nuestra mente, ser capaces de controlarla para alcanzar la paz, la tranquilidad, el sosiego y la victoria. Por eso digámosle al Señor, Padre Santo, dirígenos en esta hora, Padre Santo, para que nuestra mente se abra, nuestro espíritu se abra y podamos recibir esta enseñanza y que esta palabra sea cincelada en nuestros corazones y se haga vida en nuestra existencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hay algunas cosas que necesito que las teoricemos, que las entendamos desde la parte psicológica, psiquiátrica, bueno, del sentido común de nuestra vida natural. Lo primero que nosotros debemos entender y que es una verdad de apuño es que todo lo que nosotros hacemos, palabras, acciones, hechos, realizaciones, creaciones, actitudes, todo antes de que pueda ser, es un pensamiento en nuestra mente. Si usted no lo piensa, no lo hace. Entonces, tanto lo bueno como lo malo pasa por nuestra mente en forma de pensamiento. Entonces, vamos a tener que tener claro que ¿qué nos controla a nosotros? Nos controlan nuestros pensamientos. Lo que nosotros dejemos crear en nuestra mente es lo que nosotros pensamos y esos pensamientos terminan determinando el control de nuestra vida. Nadie es nada diferente a sus propios pensamientos. Lo que la persona piensa es lo que la persona es. Normalmente en el mundo se dice que los hechos muestran la personalidad o lo que es una persona determinada, pero tenemos que ir más profundamente, porque no llegas a ningún hecho ni a ninguna relación si no lo has pensado. Entonces, lo que realmente controla nuestra vida es nuestro pensamiento. Entonces, ese es el primer elemento de tener en cuenta. El segundo elemento de tener en cuenta es que nosotros en nuestra vida hay cosas que son valiosas, son importantes. La primera
es el Espíritu de Dios que puso dentro de nosotros para darnos vida. Pero hay algo que es importante en nuestra vida y es nuestra mente, nuestro cerebro. Ese es el mayor activo, ese es nuestro mayor capital que nosotros tenemos, porque nuestro cerebro, nuestra mente, determina lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos. Entonces es un activo, es un capital que debemos aprender a cuidar. El enemigo está interesado en tener control sobre tu mente, sobre tu cerebro, en ese capital tuyo. Él quiere influir, él quiere meterse, ese es el interés que él tiene. Entonces, no solamente él quiere el interés, sino que el mundo mismo, lo que usted ve, quiere hacerlo pensar de determinada manera. El diablo quiere que piense de determinada manera. El mundo, a través de la publicidad y de los medios de comunicación y de todas las redes y de todo lo que hoy vemos, está interesado en que tú pienses de determinada manera. Es más, si tú ves hoy en día, por lo menos aquí en Colombia, que estamos en este periodo electoral, estamos viendo que si no pensamos iguales a los demás, entonces somos enemigos. Entonces, ese es un error porque nosotros no podemos pretender que otros piensen como nosotros, pero tampoco podemos permitir que a nosotros el diablo y el mundo nos manipule para que pensemos de determinada manera, porque entonces ellos estarán teniendo el control de nuestra vida. Pero tenemos que eh, entender, y esto es un poquito teórico, qué forma nuestros pensamientos para que entendiendo qué forma nuestros pensamientos, nosotros tomemos decisiones. Entonces, el pensamiento en nosotros está constituido, ¿sí?, por algunos elementos que alimentan ese proceso de pensamiento. Entonces, una de esas cosas es las experiencias vividas. ¿Cómo construimos nuestros pensamientos? Por las experiencias que nosotros vivimos. O sea, partimos de una base de información que son nuestras experiencias, lo que hemos vivido, lo que hemos pasado, lo que ha sucedido en nuestra vida, lo que hemos recibido de información de nuestros padres, del colegio, de la universidad, en el trabajo. Todas esas experiencias han moldeado una manera de pensar. Entonces, debemos tener claro que lo que ya hemos vivido nos ha construido una manera de pensar. Lo segundo, que crea pensamientos en nosotros, es la percepción. ¿Qué es la percepción? Todo lo que vemos, todo lo que llega a nuestros sentidos, oídos, tacto, olfato, gusto y ojos, ¿cierto? Entonces, todo lo que llega a nuestros sentidos genera pensamientos, estimula pensamientos en nosotros. Y hoy en día hay un poder grandísimo que son los medios de comunicación. Los medios de comunicación, si nosotros permitimos que la televisión, las redes, la radio, la información escrita, todo lo gráfico llegue a nuestra vida y no tenemos un tamiz, un colador para entender cuál es la verdad y cuáles son las circunstancias por qué se dicen ciertas cosas, eso genera pensamientos, ¿sí? El pensamiento en sí no es bueno, no es malo, simplemente que los pensamientos van construyendo una idea y una forma de vivir en nosotros. Entonces, debemos revisar eso que nosotros estamos percibiendo. Pero hay una cosa que de verdad que la palabra nos dice. Bueno, vamos un poquitico más adelante. Otra cosa que genera pensamientos en nosotros es de quiénes o de qué personas nos rodeamos. ¿Cuáles son las personas que nos rodean? ¿Cuáles son las personas que están alrededor nuestro? Porque la forma en que ellos piensan es transmitida a nosotros y nosotros, quizás de manera inconsciente, estamos recibiendo esa información y la estamos volviendo pensamiento en nuestra vida. Una vez pensamiento en nuestra vida puede pasar a un hecho, a una forma de actuar, a una forma de reaccionar. También, ¿qué nos ¿qué produce pensamientos en nosotros? Cuando las experiencias, cuando la percepción, cuando las personas que nos rodean generan esa información en nosotros,
terminamos creando una imagen de nosotros mismos, creando una imagen que nosotros vamos construyendo por toda esa experiencia, por todo lo que vemos, porque las personas nos dicen. Entonces, empezamos a generar unos pensamientos que nos pueden decir de manera positiva o de manera negativa. Los pensamientos que yo me digo a mí mismo, yo puedo decirme a mí mismo que soy triunfador o puedo decirme a mí mismo que soy un fracasado. Puedo decirme a mí mismo que soy merecedor de la bendición de Dios o puedo decirme en mis pensamientos que soy tan pecador que no merezco la bendición del Señor. Puedo decir que soy fuerte, que soy luchador o puedo decirme que soy débil. Entonces, una de las cosas importantes a tener cuenta es qué nos decimos a nosotros mismos, porque ese decirnos a nosotros mismos es parte de lo que alimenta nuestros pensamientos. Entonces, resumiendo, ¿qué afecta o qué ayuda o qué alimenta los pensamientos? Mis experiencias, lo que percibo, las personas que me rodean y lo que yo pienso o me digo a mí mismo. Son cuatro elementos que nos dicen cómo se alimenta el pensamiento, cómo se genera el pensamiento en nuestra vida. Estos cuatro elementos los tienes que someter a evaluación. ¿Qué capitalizaste de tus experiencias? ¿Qué permites recibir? ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué personas están a tu alrededor? ¿Generan pensamientos positivos o generan conflicto? O como hoy dice, o que la palabra popular de hoy, son tóxicas. Y con esa construcción, entonces, ¿cuál es la imagen que yo tengo de mí mismo? ¿Y qué pienso de mí mismo? ¿Y qué me digo a mí mismo? Son cuatro cosas que nosotros normalmente a veces pasamos desapercibido. Vivimos la vida y no controlamos lo que nos afecta el pasado. Percibimos, pero no tenemos control o no hacemos no tenemos cuidado de lo que oímos, de lo que vemos, de lo que percibimos. Nos rodeamos de personas y no tenemos un tamiz, una manera selectiva de entender que hay personas que nos hacen daño por su manera de pensar. Y una vez más, volvemos a nuestro interior. ¿Qué pensamos de nosotros mismos? ¿Qué nos decimos? Porque eso nos afecta profundamente. También nosotros debemos entender, como dice en Proverbios, capítulo 4, versículo 23, y estoy leyendo la traducción del lenguaje actual. Y sobre todas las cosas, cuida tu mente porque ella es la fuente de la vida. ¿Qué nos está diciendo la palabra? La palabra nos está diciendo que lo primero que debemos cuidar es ese tesoro, ese activo, ese capital que es nuestra mente y nuestro cerebro, porque de ahí mana nuestra manera de vivir. Entonces, vemos la trascendencia y la importancia de tener control sobre esa cabra montés que es nuestra mente, porque salta de un pensamiento a otro. Ese no es el problema no es que salte, el problema es que salta de lo negativo a lo peor, que salta de lo malo a lo desastroso, que siempre montamos una película que nos hace ver lo negativo. No importaría si saltara de la bendición del pensamiento positivo a otro pensamiento más grande, sería maravilloso, pero el problema es que nuestra mente salta de lo negativo a lo peor. Una de las cosas que uno ve con gran, pero gran frecuencia es la actitud de las madres y a propósito, hoy las bendigo en el nombre del Señor, porque hoy aquí en Colombia estamos celebrando el Día de las Madres, que Dios las bendiga, las guarde y las proteja. Pero una de las cosas que suelen hacer las mamás es cuando sus hijos salen de noche, empieza un proceso mental de pensamiento en el que se crean unas películas de desastre, de horror, de terror, de problema, de conflicto, de accidente, bueno, de todo lo imaginable. ¿Qué está diciendo la palabra? Y sobre todas las circunstancias, sobre todas las cosas, cuida tu mente. No permitas que tu mente sea avasallada por esos pensamientos negativos. No permitas que tu mente sea contaminada
con las circunstancias o con lo que otros dicen o porque tú tuviste unas experiencias o porque percibes o porque te dices a ti mismo lo negativo. Entonces, dice la palabra que debemos cuidar nuestra mente. No lo tengo ahí en la presentación, pero quiero que recordemos y quiero que lo anotes ahí. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque debemos tener en cuenta la fuente de las cosas. Dice la palabra del Señor, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Repito, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer? Nosotros solemos escuchar, nosotros solemos creer, se nos ha enseñado, se nos ha dicho, y nosotros lo creemos, que nosotros no tenemos capacidad de controlar nuestros pensamientos. Déjeme decirle que el Señor nos dice a través de la Biblia lo contrario. La palabra nos enseña que nosotros en un proceso con Cristo, con el Espíritu Santo y siendo conscientes de cómo se producen nuestros pensamientos, nosotros podemos llegar a tener control de lo que pensamos. Parece imposible, pero la palabra nos lo enseña de esa manera. Dios, en lo que yo llamo el interés de Dios, ¿cuál es el interés de Dios en este proceso? El interés de Dios en este proceso es que Dios está más interesado o primeramente interesado en que nosotros cambiemos nuestra mente, nuestra manera de pensar, porque Él puede hacer el milagro. Él puede quitar de nosotros la enfermedad, puede quitar el dolor, el sufrimiento, la angustia, la tristeza, la impotencia. Él puede, en un milagro, en un de repente, quitarlo. Pero ¿qué sucede? Si no hay transformación en nuestra mente, si no tenemos control de nuestros pensamientos, nuestras decisiones basadas en esos pensamientos van a llevarnos otra vez a la misma situación producto del milagro. Entonces, nosotros venimos acá, pedimos el milagro, se nos puede ser concedido en el amor de Dios, pero ¿qué pasa con nuestra manera de pensar y decidir? No ha sido procesada. Entonces, este milagro que Dios nos hizo se vuelve temporal y con el tiempo desaparece porque nosotros seguimos pensando y decidiendo de la misma manera. Entonces, debemos entender, como dice en Romanos 12:2, decisiones. Hay que tomar decisiones. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. De manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Estoy leyendo la traducción del lenguaje actual. Entonces, el Señor nos está diciendo, yo estoy más interesado antes de bendecirte, antes de darte el milagro, que tú cambies de manera de ser y de pensar, porque ese milagro que te voy a entregar, ese milagro que te voy a dar, esa bendición que te voy a entregar, necesita que en tu mente tengas una manera diferente de pensar para que ese milagro sea permanente en tu vida. Porque si no es así, lo que llegue a tu vida como bendición va a ser pérdida, va a ser fracaso, porque vamos a estar en una situación en que siendo bendecidos la hemos perdido en el transcurso del tiempo. Entonces, ahora vamos a tratar de entender por qué debemos tener control sobre nuestros pensamientos, por qué debemos administrar nuestra mente, porque ahí es donde está el conflicto, ahí es donde el enemigo quiere intervenir, ahí es donde el enemigo quiere ganar, es donde el enemigo quiere influir. ¿Por qué razones debemos nosotros administrar nuestra mente? Primero, porque nuestros pensamientos controlan mi vida. Tenemos que tener claro eso. Mis pensamientos controlan nuestra vida. Si usted no lo piensa, pues no lo hace porque no se construye en tu mente. Todo lo que ves, todo lo que imaginas, todo lo que se realiza, primero fue pensamiento
Y si no hay un pensamiento, pues no hay una realización. Esto es bueno y esto es malo, porque si piensas bien, haces el bien, pero si piensas mal, haces el mal. Entonces, no es el pensamiento el que es bueno o malo, es la forma en que nosotros pensamos. Entonces, primero, ¿por qué debo controlar mi mente? Debo administrar mi mente porque mis pensamientos controlan mi vida. La gente dice, en ciertas circunstancias, yo no hice, yo no hablé, yo solo lo pensé. Déjeme decirle que el hecho de pensar ya construyó la circunstancia. Y si esa circunstancia negativa puede que no hayas salido al exterior, puede que no hayas hablado, puede que no hayas hecho nada, pero ese pensamiento, si es negativo, queda en ti y construye una manera de ser y una manera de actuar. Así no lo expreses. Entonces, yo no puedo decir, eh, yo solamente pensé, yo solamente imaginé, yo no hice nada, yo no dije nada. No, el pensamiento quedó en ti y el pensamiento es lo que te puede contaminar. Entonces, debo tener absolutamente claro que los pensamientos controlan mi vida. ¿Por qué debo controlar o administrar mi mente? Porque hay una guerra en mi mente. Tengo que ser consciente de que hay una guerra en mi mente. ¿Por qué tengo que administrar? Entonces, porque mis pensamientos controlan mi vida. Segundo, porque hay una guerra en mi mente. Entonces, la palabra del Señor nos dice en Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos está diciendo la palabra? En nuestra mente, en este concepto de corazón, ese corazón es nuestra mente. En nuestra mente es donde se construye lo negativo. En nuestra mente es donde se construye todo lo que puede ser pecado o puede llegar a ser pecado. Entonces, hay una batalla en nuestra mente. Hay una batalla que yo tengo que ganar, una batalla que si la gano o la pierda, determino cómo actúo en mi vida. Agrega la palabra en el versículo eh, Marcos 7, 21, 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿De dónde salen los malos pensamientos? Del corazón del hombre, de la mente del hombre. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan el corazón, contaminan al hombre. Entonces, no se trata de que simplemente pensé. Entendamos que esa construcción mental que nosotros llamamos pensamientos ya está afectando nuestra vida interior, está afectando nuestra manera de ser y está afectando nuestro corazón, afectando nuestra vida y contaminándonos. Entonces, no podemos seguir permitiendo que la mente salte de aquí para allá. Si nosotros tenemos resentimiento, orgullo, prepotencia, vanidad, egoísmo, eso primero fue un pensamiento. La causa puede ser cualquiera, pero nosotros permitimos que se anidara un pensamiento en nuestro corazón. Y eso es precursor de pecado en nuestra vida. Entonces tenemos claro que debemos administrar nuestra mente porque en la mente, los pensamientos, perdón, controlan nuestra vida. Segundo, que hay una batalla en nuestra mente. También tenemos que saber por qué debemos administrar nuestra mente. Tercero, porque administrando nuestra mente, eso nos da la llave, eso nos da la clave para tener paz y tranquilidad. Dice la palabra del Señor segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para, primero, la destrucción de fortalezas.
Fortalezas son los pensamientos que se anidan en nuestra mente y permanecen ahí. Son fortalezas. Cuando hablamos de fortalezas, hablamos de algo que es fuerte, que resiste. Y entonces, cuando la persona quiere orar, entonces una fortaleza le impide orar. Cuando una persona pretende hacer el bien, como decía Pablo, no hago el bien que yo deseo, sino hago el mal, porque el mal habita en mí. Esto es una fortaleza. Entonces dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Por qué debemos administrar nuestra mente? Porque nuestros pensamientos controlan nuestra vida. ¿Sí? Ese es el primer elemento. Porque hay una guerra en nuestra mente. Y tercero, porque si no administramos nuestra mente, no estaremos en una salud mental, psicológica, emocional y espiritual correcta. Miremos un ejemplo. ¿Qué sucede cuando nosotros controlamos nuestra mente o no la controlamos? Cuando nosotros tenemos una mente administrada, nosotros tenemos no administrada, tenemos tensión, tenemos ansiedad. Cuando tenemos una mente administrada, tenemos tranquilidad. Cuando nosotros tenemos una mente no administrada, tenemos presión. Cuando la administramos, tenemos paz. Cuando nosotros tenemos una mente no administrada, producimos, generamos conflictos y caos. Cuando nosotros tenemos una mente administrada, generamos confianza. Cuando una persona tiene una mente no administrada, vive en estrés. Cuando una persona tiene su mente administrada, tiene fuerza, tiene seguridad, tiene serenidad. Y cuando una persona no administra su mente, simplemente sobrevive a las circunstancias. Pero una persona con una mente administrada es una persona que vive en plenitud su vida. Cuando nosotros eh, hablamos de esta batalla por la cual debemos administrar nuestra mente, debemos entender lo siguiente. Muchas veces nosotros nos sentimos cansados, nos sentimos fatigados, nos sentimos sin fuerzas. Esa es la demostración de que hay una intensa batalla espiritual en nosotros. Es tan intensa esa batalla que va eliminando, que va drenando nuestras fuerzas y nos sentimos débiles, nos sentimos sin fuerza, sin capacidad de reacción, porque hay una batalla en nosotros. Y esa batalla es, ¿cuánto dura? 24 horas al día. Cada día es tan intensa esa batalla que se manifiesta en la incapacidad de reaccionar, se manifiesta en esa falta de fuerza, se manifiesta en esa falta de capacidad. Entonces, debemos encontrar solución. Entonces, debemos tomar unas decisiones diarias para que nosotros empecemos a tener control de nuestra mente, a control de nuestros pensamientos y poder ganar la batalla en espiritual que se genera en nuestra mente, donde el enemigo y el mundo quiere obligarnos a pensar de determinada manera. Entonces, ¿cuáles son esas decisiones saludables que nosotros debemos tomar? Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, vamos a tratar de entender este proceso. Yo necesito controlar mi mente, yo necesito controlar mis pensamientos. Entonces, vamos a tratar de entender lo siguiente. Suena, suena un poco duro, pero voy a decirlo de manera gráfica para que me lo entiendas. Nadie, nadie, absolutamente nadie, te está poniendo una pistola en la cabeza para que pienses de determinada manera. O sea, nadie te está poniendo un arma, nadie te está diciendo de manera que pueda obligarte a que pienses de determinada manera. Tú estás decidiendo de qué manera piensas. Entonces, ¿cómo pienso yo? ¿O qué pienso yo?
lo que yo decidí pensar, lo que yo acepté como pensamiento en mi mente. Entonces, no se trata de que el enemigo quiera controlar mis pensamientos. No, el enemigo da insinuaciones, sugerencias, muestra ideas, muestra conceptos, muestra imágenes en nuestra mente y nos lleva a que creemos un concepto, un pensamiento. Pero eres tú el que decide que ese pensamiento quede en tu mente. Por eso dice, resistid al diablo. Tú tienes derecho cuando estás pensando de manera negativa o lo que no debes de decirle al diablo que no tiene poder en tu mente, porque el diablo no puede controlar tu mente. Él quisiera controlar tu mente y ojalá él deseara que todo el mundo estuviera bajo el control mental de él, pero no es así. Cada uno tiene la capacidad de decirle, como dice la palabra, de resistir al diablo. ¿Y qué hace el diablo? Huir, buscar a otro que sea más débil, buscar a otro que no se resista, buscar a otro que no crea en Dios, buscar a otro que no tenga fe, buscar a otro que no tenga convicción. Entonces, lo que piensas tú es tu decisión, porque el diablo no puede intervenir, puede sugerir, puede tratar de influir, pero tú aceptas ese pensamiento, tú aceptas esa idea, tú aceptas esa influencia. Es tu decisión. Entonces no le echemos simplemente la culpa al diablo. Hay una participación nuestra en esa decisión de cómo pensamos. Otra cosa, tus pensamientos tampoco los controla Dios. Dios no está interesado en controlar tus pensamientos, ni el diablo ni Dios, uno porque no puede y otro porque no quiere. El diablo no puede, pero Dios no quiere controlar nuestros pensamientos, porque nuestra manera de pensar, la forma en que decidimos pensar, es parte de nuestro libre albedrío porque nuestra manera de pensar determina las decisiones de nuestra vida. Y Dios nos dio ese don espiritual de libre albedrío. Entonces, Él no está interesado en que nosotros pensemos de determinada manera. En la palabra nos dice y nos enseña, sobre todo en el Antiguo Testamento, en varias ocasiones nos dice, pongo delante de ti el bien y el mal, pongo delante de ti la vida y la muerte. Tú decides, lo que te está diciendo es, tú tienes libertad para pensar como tú quieras, pensar en la vida, pensar en la muerte, pensar en la virtud, pensar en el pecado. Tú decides, no, no pensemos que estamos sujetos a la voluntad del diablo. Si tú eres creyente, dentro de ti está el Espíritu Santo de Dios. Entonces, Él toca tu mente para que pienses de determinada manera, pero eres tú el que decide cómo pensar. Entonces, ni Dios ni el diablo, uno porque no puede y el otro porque no quiere, están determinados a influenciar o determinar cómo pensamos. Es nuestra decisión. Entonces tenemos que tener claro esa enseñanza hoy. ¿Qué piensas tú? Lo que tú quieres pensar, lo que tú decides pensar. Ah, que hay elementos que influyen en esa manera de pensar. Sí, lo vimos al principio. Nuestras experiencias, lo que percibimos, las personas, lo que nos decimos. Sí, hay una influencia, pero la decisión final de qué piensas, de ti mismo en este caso, es decisión tuya. Entonces, tengo que entender que yo debo alimentar mi mente con aquello que construya de manera positiva mis pensamientos, para que si yo controlo lo que alimenta mis pensamientos van a ser controlados. Si yo tomo mis experiencias personales y decido qué es importante y qué no, qué puedo aceptar en mi vida y qué no, entonces mis experiencias se volverán positivas en influencia de mi pensamiento. Cuando yo percibo todo lo que me da el mundo, yo tengo que ser selectivo. ¿Qué veo, qué escucho, qué dentro de mi ambiente es contaminante, qué dentro de mi mente, perdón, dentro de mi ambiente quiere influenciar a mi mente de determinada manera? Voy a decirte una cosa. El mundo, la sociedad, el diablo, las circunstancias no están interesados en enseñarte a pensar de manera positiva.
todo lo contrario. Están interesados en enseñarte a pensar de manera negativa. Entonces, tú tienes que ser consciente de eso. Tú estás en una lucha personal y quizás muy solitaria, si habláramos en el concepto humano. Pero nosotros estamos en esa lucha espiritual, ¿sí? En esa lucha de pensamiento con Dios, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y ellos tres están interesados en que tú pienses de mejor manera. Y por eso te dieron la palabra, por eso te dieron la manera en que tú debes aprender a través de la palabra a pensar de manera positiva. Entonces, yo tengo que alimentar mi mente y ser selectivo en lo que yo percibo. Tengo que ser selectivo con las personas que están a mi alrededor, porque los pensamientos de esas personas influyen en mi vida. Y tengo que ser selectivo de manera positiva en lo que yo pienso de mí mismo, en lo que yo me digo a mí mismo. Soy un triunfador, soy un hijo de Dios, soy un protegido del Espíritu Santo, soy un bendecido, soy alguien que Dios rescató, que me protege y me convirtió en hijo. Soy embajador de Cristo. Soy aquel que manifiesta el amor de Cristo al mundo. ¿Qué pienso de mí? ¿Qué me digo a mí mismo? En eso también tengo que ser selectivo y desechar esos pensamientos que el enemigo quiere implantar en ti. Entonces, ¿de qué me debo alimentar para que nosotros podamos eh, construir pensamientos positivos? Yo me debo alimentar primero de la verdad. Entonces, Mateo 4:4 nos dice, y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí en este versículo estamos hablando del tiempo de la tentación de Jesucristo, pero este versículo está dividido en dos partes. Cuando nos habla de no solo pan, está hablando no solo de lo que da el mundo, tienes que alimentar tu mente, sino de toda palabra de Dios. Entonces, ¿eso qué significa? Que tú te debes alimentar de la verdad escrita en la palabra. La verdad escrita en la palabra te va a dar la capacidad, te va a dar los argumentos, te va a dar el valor, te va a dar la entereza de luchar contra tus propios pensamientos y con tu propia manera de construir pensamientos. La palabra va reemplazando en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro ser, los conceptos negativos. La fuerza y el poder y el fuego del Espíritu Santo queman esas cosas equivocadas que hemos tenido en nuestra vida, aún quizás las que nos enseñaron nuestros padres de manera equivocada, quizás la que nos enseñó la tradición de manera equivocada, quizás la que nos enseñaron los pastores y líderes de manera equivocada. Pensamientos que deben ser destruidos bajo el fuego del Espíritu Santo. Entonces, me debo alimentar de lo que es la palabra del Señor. También debo eliminar de mi vida los pensamientos destructivos. Debo eliminar de mi mente lo negativo, lo que pienso mal de mí, hablar mal de mí, pensar mal de mí, decir mal de mí, permitir que las personas hablen de mal de mí o permitir que el enemigo me haga pensar mal de mí. Tengo que destruir eso que son pensamientos negativos en nuestra mente. El primer enemigo para que nosotros no podamos destruir esos pensamientos negativos, es nuestra vieja naturaleza. Nosotros fuimos renacidos de nuevo en Cristo Jesús, pero hay una naturaleza antigua y esa sigue tratando de luchar para seguir influenciando nuestra vida. Entonces, dice la palabra del Señor en Efesios 4, 23, 24 y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, renovaos, o sea, definitivamente dejemos nuestra vieja naturaleza y vivamos nuestra nueva naturaleza espiritual de reino. Por eso dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia, santidad y de la verdad y la verdad. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra?
que nosotros tenemos que eliminar definitivamente nuestra vieja naturaleza. La vieja naturaleza que tiene temores, la vieja naturaleza que tiene miedos, la vieja naturaleza que tiene complejos, la vieja naturaleza que tiene dudas, la vieja naturaleza que no tiene fe, la vieja naturaleza que no tiene confianza, la vieja naturaleza que no tiene fe, la vieja naturaleza que piensa mal de mí mismo. Entonces, ¿qué nos impide eliminar esos elementos negativos en nuestra mente? Mi vieja naturaleza, porque pretende volver a vivir. ¿Qué debemos también eliminar o reconocer como enemigo en nuestra vida? Pues a Satanás. Es Satanás el que quiere implantar, el que quiere poner pensamiento. Es Satanás el que quiere eh, que tengamos pensamientos negativos y destructivos. Entonces, cuando venga un pensamiento negativo del Señor, traiga un versículo de bendición, traiga un versículo de protección de Dios, traiga un versículo a tu mente, porque Él nos está diciendo que nos debemos alimentar de la palabra. ¿Cuál es el tercer elemento que es enemigo en nuestra construcción de pensamientos y nos impide eliminar los pensamientos tóxicos, dañinos? El sistema del mundo. El sistema con que opera el mundo quiere que nosotros pensemos de determinada manera. Los medios de comunicación, las revistas, los periódicos, la televisión, lo que está haciendo es que te está llevando a pensar de manera negativa. Te lleva a pensar que lo puedes hacer todo, que lo puedes hacer inmediatamente todo, que es tu potestad hacer lo que, perdón la palabra, que lo que se te da la gana, que no te debes esforzar, que todo es fácil y que todo es alcanzable, que todo es permitido. Entonces, el sistema es uno de los enemigos. Entonces, ¿cuáles son los enemigos para nosotros desarraigar pensamientos tóxicos o destructivos? Nuestra vieja naturaleza, Satanás y el sistema del mundo. Entonces, contra ellos debemos luchar. Entonces, ¿en qué nos debemos enfocar? ¿En qué debemos hacer para enfocarnos de manera correcta? En tres cosas muy sencillas. Primero, dedica tu tiempo a pensar en Jesús. Dedica a conocerlo. Llena tu mente del conocimiento de Jesús. Piensa en Jesús. Piensa en todo lo que Él hizo. Piensa en lo que Él hace. Piensa en lo que Él representa en tu vida. Piensa en lo que representa tu relación con Dios. Dedica pensamiento a Jesús, que en la medida que tú llenes tu mente de pensamientos en Jesús, van a ser desechados pensamientos negativos y tóxicos, porque Jesús te habla del amor, Jesús te habla de la salvación, Jesús te habla del poder, Jesús te habla de quién eres tú, dándote una identidad como hijo de Dios. En lo segundo en que debes pensar, es que debes pensar en los demás. Si hay algo que se ha perdido en este mundo, es el bien común. Pero los que estamos en Cristo Jesús y los que tenemos pensamientos positivos, pensamientos alineados con el reino, son aquellas personas que tenemos mayor capacidad de hacer bien al mundo. Entonces no se trata de estar aislados, se trata de que yo piense en Jesús, pero que también piense en los demás, porque entendemos que la bendición llegada a nosotros se multiplicará hacia los demás y nosotros seremos mayormente bendecidos. Cuando nosotros pensamos en los demás, nosotros hablamos de amor, hablamos de piedad, de misericordia, hablamos de esos elementos que van llenando nuestro corazón y nos dan la capacidad de sentirnos bien con nosotros mismos. Entonces se desechan los pensamientos y esos malos dichos que tenemos sobre nosotros mismos. Tercero, ¿en qué debo pensar? Debo pensar más allá de esta tierra. Debo pensar en la eternidad. Debo pensar en la gloria en la que yo disfrutaré la eternidad si mi vida está dirigida por pensamientos positivos y está dirigida en una manera de ser y de actuar alineada con el Señor. La palabra del Señor nos dice en Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que aman. Piensa en esto. Piensa que Dios nos está diciendo las cosas maravillosas que Él preparó para nosotros. Y entonces, desechemos todos esos elementos destructivos en nuestra vida. Entonces, ¿cómo construir pensamientos
positivos, reconociendo que tenemos enemigos, una vieja naturaleza, el enemigo y una sociedad, un mundo que nos quiere implantar sus valores. ¿Qué debo hacer? Pensar en Jesús, pensar en los demás, pensar en la eternidad bajo el conocimiento de la palabra en Cristo Jesús. Dios les bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Que esta palabra llegue a sus corazones, que esta palabra permita una construcción de pensamientos diferentes en su vida, porque es el tiempo en que pensemos bien de nosotros. Es el tiempo en el que desechemos de nuestra mente y de nuestro corazón toda aquella basura que el enemigo ha querido colocar. Eres y somos hijos de Dios, que tenemos unas prerrogativas y unas expectativas de vida diferentes. Piensa positivo, piensa en Cristo, piensa en los demás, piensa en lo que nos espera en la eternidad. Deja de crearte películas negativas y destructivas en tu vida que no te llevan a ninguna parte. Oremos al Señor. Padre Santo, estamos aquí, Señor, tratando de entender cómo se producen los pensamientos en nuestra vida, porque entendemos que esos pensamientos dominan nuestra existencia, Señor. Pero entendemos, Padre Santo, que hay influencias externas, que hay influencias como nuestras propias experiencias, que hay influencias como lo que percibimos, que hay influencias como las personas que nos rodean y que hay influencias internas como lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos, Padre Santo. Entendemos que el interés tuyo es que renovemos nuestra mente, Señor, y que entendamos aquello maravilloso que tú has pensado para nosotros, como dice tu palabra, para darnos el fin que nosotros deseamos. Pero nosotros necesitamos, Señor, tener la capacidad de entender que esos pensamientos nos controlan, que hay una guerra espiritual dentro de nosotros, que entendamos que la forma de pensar determina nuestra manera de existir, que hay enemigos, Padre Santo, nuestra vieja naturaleza, el diablo y el mundo mismo, Padre Santo, que nadie nos quiere ayudar a pensar de manera positiva, que nadie nos quiere ayudar a pensar de manera disciplinada, de manera recta, como tú nos lo enseñas en tu palabra. Pero Señor, tenemos armas poderosas. Primero, la compañía de tu Santo Espíritu. Tu palabra para llenar nuestra mente y nuestro corazón de esas enseñanzas que eliminan de nosotros toda esa corrupción, toda esa toxicidad, Padre Santo. Pero podemos también, Señor, en nuestro ejercicio diario y cotidiano, pensar en ti, pensar en tu Hijo Jesucristo, pensar en los demás y pensar en el glorioso futuro que nos espera, Señor, en tu presencia. Gracias, Padre Santo. Que esa palabra sea cincelada en nuestros corazones, Señor, y podamos renovar nuestra mente y nuestro pensamiento y llevarnos a una forma de vida positiva, creativa, proactiva, Señor, que sea de bendición para nosotros mismos y para los demás, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.